Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de Mansalva de Rol. Estamos aquí muy bien acompañados, muy bien acompañados. La lástima es que tenemos que contar con la presencia de mis dos compañeros, que bueno, que es lo que hay, ¿no? Al final hacer un programa uno solo y pues sería muy duro, ¿no? Y por eso comparto este programa con mucha pena, pero bueno, pero al final es un buen relleno. Yo creo que es un relleno que interesa también por parte de alguna parte del público, creo que les puede llegar a gustar. Y dicho todo esto, toda esta pequeña broma que siempre hago, saludar a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Un placer y un gusto compartir con vosotros un gran programa, lo que será sin duda este. Oye, pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros otra vez y nada, pues encantados, o sea, encantados de lo que estás aportando a este programa, pero a la comunidad, ¿no? Es decir, no sé si decirlo academicismo o de alguna manera, pues crear La esas... turra, ¿La? la turra, yo le llamo La la turra. turra. Crear de alguna manera esas bases y bueno, ese desarrollo, ¿no? Académico, teórico, que creo que es muy bueno para el rol y que además que como que es algo que siempre ha estado ahí y hacía falta que por fin que alguien lo explicara ya de una vez. Porque todos lo pensamos, pero nadie es capaz de desarrollarlo, ¿no? Y bueno, y saludar mínimamente a mis compañeros. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás, Ramonatis? Primero de Córcega, segundo de Portugal, tercero del Cairo, cuarto del Peloponeso, ¿lo he dicho bien? Y quinto de Vidriolis. ¿Qué tal? Pues bien, y te agradezco tu presentación tan amable para con nosotros. Como siempre, nunca falla tu amor. Veo que la mansalva se transforma en una especie de arma arrojadiza en contra tus compañeros. O sea que... Y te No. voy a decir una cosa, tío, que no te la iba a decir, pero ya que has sido tan amable, pues voy a... Siempre que presentas, sí me da cuenta que dices bienvenidos, bienvenidos, y lo primero que haces es te colocas bien el micro, después te colocas las auriculares Ostras, y posteriormente las gafas. Es como un tic que tienes que es auriculares, seguro, cascos, tío, gafas. seguro. Mírate todos los podcasts, tío, me he fijado. Y lo he Soy de comprobado mani- ahora, por cierto. soy de manías y de tics, o sea que vamos, seguro. Bueno, mansalva para todos, encantado de estar aquí con Pepe, lo más de lo más, y venga, vamos para adelante. Y bueno, y el Alas Visatis. Seguimos. Visatis, ¿qué tal, mensamero mayor? Venga, hombre, eres el... Uy, no te oímos. Te he puesto Para nervioso, ver, ¿no? Te he puesto nervioso. es que estar en tu programa, tío, me pone un nervioso. Pues agradecerte que me invites a tu programa y nada, aunque sea así para relleno y tal, siempre me gusta intentar aportar algo, ¿no? No sé, gracias de verdad, muy agradecido. Bueno, ya sabes que siempre te puedes pasar, pero bueno, ¿qué vamos Gracias. a hacerle? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre consumir o producir rol. De alguna manera, ¿dónde está esa línea roja entre consumir rol, es decir, ser un jugador, leer libros, hacer partidas de módulos que hayas podido acceder o que hayas podido comprar, de esa parte más de consumo de estos juegos, o bien pasar a la parte de producir, en la que de alguna manera ya pretendes desarrollar, diseñar. Hay algo que te pica ahí el gusanillo en crear tus propias partidas, incluso llegar al punto, como a muchos de nuestros compañeros, de crear juegos de rol. Es decir, producir además en un aspecto cada vez más amplio, porque también puedes acabar teniendo tu propia editorial, producir también, podemos hablar desde el punto de vista asociativo, tener tu club de rol, es decir, toda esta parte más de creación. Y por último, siempre pues, suelto una explicación aquí que ya casi que me estoy comiendo mis 5 minutos, ya lo sé, perdón. Y por último también podemos hablar de la co-creación, es decir, cómo se produce esta producción compartida dentro de una partida de rol entre jugadores y máster. Y ya podemos hacer una tirada para ver quién es el primero que va a poder atacar. Madre mía, Pepe, ¿cómo vienes? Pepe viene Ahí lo soltando tienes, críticos a mansalva. ¿Cómo ahí lo vienes? tienes.
Cojo Bueno, pues, mi hacha a 2 manos, por favor. no, ya, no que me como los 10 minutos haciendo una descripción y aún no le he dado, también te digo, ¿eh? Chupito de rol. Bueno, pues me pongo a ver qué puedo aportar a esto, porque yo creo que es un tema donde vosotros probablemente podéis aportar más que yo. A mí para hablar de la producción, yo creo que hay 2 términos que hay que abordar, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, que es el término fandom y el término prosumer. No sé si lo habéis escuchado y os suenan de algo, ¿no? El término prosumer lo acuña en 1980 Alvin Toffler en un libro que recomiendo encarecidamente que se llama La Tercera Hora. Y el hombre Alvin Toffler, pronosticaba un futuro esperanzador donde los consumidores empezarían a crear contenido. Con lo cual, esto mola muchísimo porque estamos tratando temas y como de rabiosa actualidad en el 2020, cuando en el 80 ya había una persona que probablemente nadie le hizo ni el más remoto caso y le tacharon como loco, ¿no? Y el hombre dijo, no, pero es que hay gente que va a hacer esto. Y dijeron, ¿qué dices? Ni de casualidad. Y además, no, pero es que va a haber gente que además va a ser influyente y la gente le va a hacer caso dando su opinión. Entonces yo creo que es un viaje, le vamos a llamar el viaje del prosumer, si os parece bien. Venga, me lo voy a inventar el término, ¿no? El viaje del prosumer. Está el viaje del héroe, de la heroína, del consumidor y del prosumer. También me gustaría abordar de una manera más rápida el término fandom, que es una contracción de fan kingdom, que significa el reino fan. Esto es cuando grupos de personas a los cuales son increíbles seguidores de una serie, pues generan un contenido, como puede ser el fanfiction, que generan historias escritas con finales alternativos, el fan art, donde hacen ilustraciones de sus películas o series favoritas. Esto os suena de algo con lo que está pasando ahora en los juegos de rol. Con lo cual la producción y el consumo están íntimamente ligados porque estamos en un medio de comunicación como es el Internet de las cosas, que lo que permite es una transacción de la información a velocidades que superan la luz, probablemente. Entonces, siempre digo que todos empezamos como consumidores cuando llegamos a cualquier hobby o a cualquier lugar. Todos cogemos ese libro cuando somos pequeños o cuando somos adultos. Decimos, ¿qué es esto de aquí? ¿Es un juego? ¿Es un libro? ¿Me estáis engañando? ¿Por qué tiene 200 páginas? ¿Esto me lo tengo que leer entero? ¿Por qué? Y empiezas a leértelo y de repente ves un canal de un grupo de personas que se llaman Mansalva que están jugando una partida a D&D y dice, esta gente es muy agradable. Me gustaría conocer más. Pues léete el libro y tú te pones a leerte el libro y te vienes arriba. Te vienes arriba, ¿por qué te vienes arriba? Porque te emocionas. Y las emociones forman parte de nosotros, como quizá hayamos podido ver en algún momento de nuestras vidas. Entonces te emocionas, te vienes arriba, te lees el libro y dices, voy a jugar una aventura guay. Por ejemplo, la última que ha publicado cuña publicitaria, no, porque es muy buen tipo, Luis Montejano, que además la estés jugando aquí, y la voy a jugar y te pones, pero llega un momento en que tú estás ávido de consumismo y te miran los bolsillos y están las cosas como para gastar más. ¿Y qué pasa? Y dices, a ver, no seré yo capaz, no seré yo o de mí capaz de escribir una aventura. Y es entonces cuando te vuelves fan y haces los fanfic y empiezas, pues yo no sé qué, y a la gente le gusta lo que haces porque empiezas a emitirlo y se genera una pequeña comunidad fan y empiezan a hacer ilustraciones, con lo cual empiezan a producir a tu alrededor como pequeños satélites que van orbitando y ese fenómeno prosumer eclosiona y nos convertimos todos en productores, además de consumidores que aportamos al hobby. Al final, lo que importa, y esto sobre todo en los juegos de rol, es el hobby como tal. Lo que eso en Games Workshops ni siquiera le llaman, en los juegos le llaman el hobby. Porque en Games Workshop, ¿sabéis lo que es Games Workshop? Entiendo que todo el mundo lo sabe, las minis y tal. Ellos le llaman el hobby porque no es solo jugar es una parte. Pero ellos son conscientes que venden mucha pasta de pinceles, de minis, de tal. Eso, ellos le llaman el hobby. Pues yo creo que en el rol va un poquito por ahí. Está el hobby, está el juego de rol, pero luego están los suplementos y la producción de una comunidad incipiente, porque sí, es una comunidad, porque tiene los mismos intereses y las mismas pretensiones y los mismos objetivos, que es hacer crecer y disfrutar de este enorme hobby entre todas y todos, y empezamos a aportar cosas a la comunidad que empiezan a orbitar, con lo cual empieza a crecer. Con lo cual, el fenómeno
prosumer es imprescindible. A partir de ahí, cuando tú eres un prosumer llano, un prosumer raso, que haces tus cositas, quizá empieza a picarte ligeramente, empiezas a mejorar lo que se conoce como maestría, que nace de tu motivación intrínseca, ¿no? Relación, autonomía, maestría y propósito. Te relacionas con los demás participantes de tu comunidad, eres autónomo en jugar con tus amigos y ahora llega la maestría, necesito ser mejor y te pones a maquetar y a diseñar y empiezas a crecer. Y entonces cuando ya te invade ese halo de flipación, aunque el término no exista, dices, voy a abrir mi editorial, que esto seguro que lo crujo. Y entonces hacer lo que hice yo, que es abrir una editorial y ahí andas como puedes por las surfeando las olas de los juegos de rol. Eso está bien porque yo creo que el prosumer, el producir rol, lo que hace es enriquecer una comunidad y deja de estar en manos de los productores clásicos o típicos y pasa a hacerla suya de los consumidores. Y eso es maravilloso porque esos productos ya no son los que venden una editorial u otra editorial, sino son parte de nosotros y nosotros también les aportamos. De hecho, estamos viendo que muchas editoriales están contratando o contando con gente de la comunidad para elaborar sus productos, con lo cual es un círculo de consumidor que pasa a fan, empieza a inspirarse en otros canales. Ese fan se puede convertir en un influencer si tiene unas dotes comunicativas o un saber hacer o un garbo o una imagen que causa simpatía en el resto. Llega un momento en que hace un clic y te conviertes en prosumer y empiezas a producir de una manera profesional o no profesional para que el resto de comunidad de consumidores puedan seguir consumiendo lo que tú produces. Depende de si eres profesional o no profesional, veremos si lo profesional se convierte en una editorial o prefieres ir por otra vía independiente y si no eres profesional te quedas en tu halo de hobby, lo que se conoce como el hobby, y te quedas ahí disfrutando. Y eso es lo que tengo que decir. Pues me parece que muy bien, ¿no? Yo creo que has entrado ahí en el asunto de consumir o producir con una visión muy, muy actualizada, ¿no? Con el prosumer. Yo no conocía este fenómeno. La verdad es que encaja muy bien con lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Quizás en todo lo que es el ámbito bueno, de los que conocemos, ¿no? De los canales que conocemos, de las editoriales que están de alguna manera relacionándose, apoyándose, contratándose también entre estos prosumers o primeros consumidores semiprofesionales, algunos un poquito más profesionales. Y sí, es todo este ámbito de producción quizás está en un aspecto un poquito más de pequeña editorial, ¿no? Es decir, pero es que los juegos de rol te permiten poder tener a lo mejor bueno, yo creo que en general todo, ¿no? En general quizás también cualquier otro tipo de hobby te puede permitir tener una comunidad muy afín, ¿no? A lo que es tu producción. Bueno, a lo mejor podemos pensar en que pueda haber una comunidad más amateur, ¿no? Que sea capaz de desarrollar partidas, colgarlas en internet, que hayan seguidores, a una dimensión muy, muy pequeña de seguidores, pero no sé hasta qué punto esta comunidad puede ser arrastrada por una compañía de mayor tamaño, ¿no? No sé si a lo mejor va un poquito en la manera de ser de los roleros. No sé si esto ha ocurrido, ¿eh? Pero pregunto, al debate, no sé si ha habido alguna empresa así que haya podido tirar un poquito más del carro de lo que es generar comunidad. Creo que ha sido más un fenómeno históricamente proveniente del asociacionismo, de los clubs de rol, y que luego ha pasado al mayor club del mundo, como dice Ramón, ¿no? Que es la comunidad online de rol. Bueno, a mí me llama la atención de este debate la parte de cómo, lo has explicado muy bien, Pepe, ¿no? O sea, qué lleva a una persona a qué es lo que le pica, qué gusanillo, qué curiosidad le puede producir el hecho de empezar a generar contenido, ¿no? Que al final es un poco la producción se basa en tener contenido. Luego, una vez que tienes contenido, que tienes partidas, la cuestión es cómo las divulgas, ¿no? O cómo las juegas. Pero hay que tener imaginación, hay que tener capacidad y
y de alguna manera es también una etapa, una fase de aprendizaje, ¿no? Es decir, comienzas siendo máster, lees aventuras y luego puede haber un poco pues esas ganas de hacer tus propias aventuras, de crear algo que a ti te gusta, te empiezas a hacer un poquito más con una ambientación que no otra, empiezas a buscar tu sitio dentro de los diferentes juegos y, y, y una vez que ya esto lo has hecho y ya tienes un tiempo, llevas un tiempo como máster, y más ahora, sobre todo con los juegos de rol online, llega un momento que aparece lo que yo le llamo la co-creación o que es la diversión compartida o de alguna manera donde todos podemos aportar, ¿no? Que es el momento en el que tú planteas una partida, pues a lo mejor un poquito más abierta en cuanto a que también pueden aportar los jugadores, en cuanto a la narración, o bien podríamos hablar de juegos PBTA. Es decir, donde el rol ya está más abierto, donde todos podemos participar en la creación de lo que está sucediendo. Incluso, por ejemplo, en el trasfondo, en la generación del trasfondo, puedes aportar un trasfondo a tu máster y decirle, mira, escúchalo lételo, pero con esta música de fondo. Entonces todo esto lleva a que la experiencia que pueda haber es mucho más en conjunto, ¿no? Es decir, si todos aportamos, pues te sientes más implicado con la partida y vas con más ganas, ¿no? Porque dices, hostia, yo también quiero enseñar lo que yo he preparado. Y, y este aspecto también de la producción, ¿no? En el cual, pues en las partidas se está generando cada vez más, pues quizás nos lleve también a una manera diferente de organizar las partidas. Porque, bueno, yo ahora pienso en cómo jugamos en la mesa, con qué recursos. Pienso en las plataformas que hay a día de hoy, Roll20, etc., que te permiten jugar, pero básicamente te permiten tener una hoja de personaje y tirar unos dados. Pues quizás pudiera haber una evolución de nuevas plataformas donde a los jugadores les permita aportar mucho más, ¿no? Con este concepto de co-creación y de narración compartida. Y poco más que aportar. Eh, ¿Quién tenemos a continuación? A Ramonatis. ¿Qué tal, Ramón? Pues aquí acumulando mansalva, porque está guay, habéis hecho dos buenas intervenciones, de las cuales en algún caso pues iré relacionando cosas en las que había pensado, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que la primera empezamos como consumidores, eso está así, siempre de una forma u otra acabas consumiendo. Y creo que eso no deja de acompañarnos en la mayoría de los casos, aunque te conviertas luego des ese paso a producir, ¿no? Entonces, la pregunta esta que tú te hacías, Jordi, por ejemplo, supongo que es la pregunta que hemos hecho un poco todos, ¿no? Cuando pensamos en esto. ¿Qué es lo que nos empuja a querer crear juegos y aventuras nuevas? Aparte de lo que ya hay, que hay un montón, ¿no? Entonces, yo he querido hacer, o he pensado, digamos, en dos bloques, ¿no? O dos vertientes. Y una es la vena artística, digamos, esa vena creativa, de hay gente que tiene esa necesidad de querer contar historias, explicar. Yo alguna vez he explicado en mi caso que yo, por ejemplo, eh, aprendí a dibujar me apunté a las academias de dibujo, hice bachillerato artístico y demás, porque quería aprender a dibujar cómics. ¿Y qué es lo que me interesaba realmente, aparte de los dibujos que me flipaban? Las historias que se contaban, ¿no? Por lo cual yo creo que el paso puede venir por el rol es una herramienta perfecta para explotar esa vena creativa. Y luego una cosa que le llaman la necesidad de saciedad. Y eso lo relaciono con una cosa que creo que apuntaba Pepe también, ¿no? Lo de las ganas de hacer ese producto que te mola o de sorprender con tu historia, ¿no? Es decir, vale, me estoy jugando a Dungeons, a Chulo, a lo que sea, y me mola tanto que yo quiero aportar también mi parte ahí, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver también con el tema de los fandoms y demás, ¿no? Es como quiero ser parte de esto de alguna manera. Pero es que además de esto, yo creo que en esa misma línea yo veo la necesidad de plasmar lo que tú buscas realmente en un juego, en una partida, si crees que eso por lo que sea no lo estás encontrando, ¿no? Y lo digo, creo que esto puede ir
creo que tiene más sentido a lo mejor en la creación de juegos que en la creación de aventuras, porque aventuras es que haya porrillo y juegos también, pero cada vez vemos más juegos, o me da la impresión que vemos más juegos que proponen experiencias más concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, en su día, mis amigos aquí presentes lo saben, les estuve taladrando con que estuve haciendo un juego de rol de Monster Hunter, que lo llegamos a jugar incluso 2 o 3 partidas, ¿no? ¿Y por qué quería hacer yo un juego de rol de Monster Hunter? Pues porque me encanta Monster Hunter y no había juego de rol de Monster Hunter. Y yo sentía la necesidad de eso que me flipa tanto, compartirlo con mis compis de mesa y crear ese universo con esas mecánicas que nos puedan hacer disfrutar de eso que yo disfruto tanto jugando a ese videojuego, pero en mesa y en rol y llevarlo, o sea, traspasar esa experiencia, ¿no? Yo creo que eso es... Luego, he estado pensando también, y también creo que tiene que ver bastante con todo esto del fandom, el prosumer. Me ha encantado lo de los satélites de producción, esto que decías, ¿no? Como de un producto salen otras venas creativas de la gente que lo está viendo, ¿no? Y demás. Pero a lo que vamos, la democratización del rol. Yo creo que en los 80 y sobre todo más a lo mejor en los 80 y los 90, a lo mejor no haber ese boom, ¿no? Ese, ese boom tecnológico que nos permite estar conectadísimos en todo momento, viendo lo que hacemos unos y otros, ¿no? Las referencias reales eran los libros de aventuras que tú tenías para comprar en ese momento en la tienda, ¿no? La típica aventura de la caja roja del o sea, de Dungeons, la Casa Corvi, bueno, que venía con las máscaras de la locura, el Orient Express, o sea, esos productos ya eran como la referencia de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento el hecho de producir, en ese momento, en ese contexto, iba más en la línea de, bueno, pues vale, esto es lo que hay, estas partidas ya las hemos jugado, vamos a crear cosas nuevas, ¿no? Para tener, ¿no? Y eso podía salir de esas dos líneas que decía antes, o de la vena creativa o de la necesidad de saciedad esta, ¿no? Pero claro, ahora gracias a las redes, ¿no? Yo creo que hay una sensación de creatividad muchísimo más bestia, porque o sea, yo constantemente en Twitter, YouTube, no sé, estoy viendo gente que está creando sus propias campañas, sus propias historias, sus propios juegos, y más allá de lo que puedas ver en una editorial o de los juegos indies que a lo mejor llegan con más fuerza y demás, y creo que ese panorama creativo que ha eclosionado de tal manera es como mucho más patente gracias a que lo estamos viendo. Y antes, los 80 90, no quiero decir que no hubiera, pero creo que nacía de otra necesidad y estaba como más cada uno en su cuevita, ¿no? Ahora también se puede dar el hecho de que como ya no solamente de que lo quiero hacer porque me mola este producto, sino porque me mola lo que hace esta otra persona con este producto. Luego lo que habéis dicho también, la diferencia entre producir para tu mesa o para el mundo editorial, yo creo que ahí hay un tema también, no sé si hay otro salto más ahí, ¿no? Y a mí personalmente lo que más me cuesta de todo esto es intentar expresar con ideas claras eso que tengo yo en mi cabeza y que a mí me funciona tanto aquí cuando yo me pongo delante de mis amigos y juego y va como un tiro, expresarlo con palabras para que otros lo entiendan y consigan acercarse a lo que yo quiero transmitir. Y ya está. Pues Muy molt bé, bien. no? És a tis. Pues molt bé, ara como yo lo que denominamos como la ruina del último, ¿no? A ver qué os explico yo que no haya explicado que no haya explicado nadie. Bueno, pues yo también meditando siempre como siempre en el tema, a mí me parece que consumir y producir es como un ciclo continuo, ¿no? O sea, que consumes y eres capaz de producir, ¿no? Incluso cuando empiezas a consumir, quizá con algún libro básico o algo, que entiendo que es lo que todo el mundo, pues te empiezan a venir ideas y demás, ¿no? Entonces ahí, aunque sea en tu mente, pues también empiezas a producir un poco. Yo creo que cada uno se debe un poco a lo que a sus expectativas se refiere, ¿no? Por ejemplo, poniendo mi caso en particular, yo siempre he consumido y producido para mis amigos, para mi mesa, o sea, siempre, ¿vale? Hasta que Ramón vino y nos dijo, oye, pues esta pasión que a nosotros nos mola, ¿por qué no hacemos un canal y tal y cual? Fue esta pasión que nos movió, entonces como que sale un poco de tu ámbito, ¿no? Pero pero que yo siempre lo he hecho para mis amigos y creo que es bueno en poner valor todo, ¿no? Que cada uno
es libre tanto de consumir y producir para sus amigos, como para hacer algo más, como para una editorial, como para montarte una empresa, lo que tú quieras, ¿no? Todo es dependiendo de tus expectativas y también un poco de tu contexto y demás, ¿no? Yo hablando un poco en plan más personal, pues quizá empecé consumiendo, ¿no? Yo empecé con 11, 12 años a consumir el rol, con lo cual aquí había un problema que era lo de aquí, que de aquí no había, no nos vamos a engañar. Entonces, pues te compras, yo que sé, en mi caso me compré el Vampiro primera edición, que lo guardo ahí como oro en paño y tal. Entonces, un poco la situación me obliga a producir, porque no hay dinero para comprar otras cosas, entonces te obliga a producir y a partir del consumo ese primigenio que has comprado tu básico y tal, te obliga a producir, ¿no? Entonces produces mucho. Yo me acuerdo que producía mucho, entonces, como ya hemos comentado en otro podcast, pues te vas a también a otros recursos, vas a bibliotecas, empiezas a producir tu material, ¿no? Y parece que, bueno, pues a tus amigos les gusta, entonces como te da para más, ¿no? Entonces quizás te compras lo siguiente, ¿no? Un módulo de lo que sea, otro básico, o incluso un compañero o un amigo se compra algo, es consumidor y te lo pasa a ti también, y así se hacía un poco como el consumo compartido, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo creo que vas consumiendo y produciendo a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a la vez que vas creciendo, por lo menos es mi experiencia personal, hay una cosa que aumenta, que es el salario, dijéramos, pero hay una cosa que disminuye, que es el tiempo. ¿Vale? Entonces yo he pasado a una fase de consumir más que producir. Es decir, ahora soy capaz más de comprarme este libro, este módulo, este me gusta, pues venga, va, la preventa de no sé qué, para acá, la preventa de no sé qué, para acá, para acá, para acá. También es cierto que tengo menos tiempo, tienes familia, tienes trabajo y demás, entonces como que la mente tampoco está tan focalizada y como que no te fluye tanto, ¿no? Entonces ahora estoy en un impasse de consumir más, pero sí que es cierto, y yo creo que a Ramón, bueno, a todos nos pasará un poco, ¿no? Que consumes un producto, te lo lees y luego haces tu propia versión de esto, con lo cual estás también produciendo, ¿no? No sé, en el caso, por ejemplo, de Ramón, que se compró lo que hemos hablado alguna vez, de Tormenta, Valle y tal, Shadowlands y tal, luego, pues eso, de un sandbox de 1 a 2 partidas, pues hacemos 60 horas de juego. Entonces, realmente te estás basando en algo consumido, pero que estás produciendo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también. O sea, creo que es un ciclo continuo en el consumo y en la producción, ¿no? Porque cada uno se lo hace suyo, comparte y demás. ¿Qué más? En cuanto a la producción, y yo en primer momento pensaba en lo que era la producción de partidas o la producción, pero luego intentando desarrollar un poco más esto, eh, y también un poco al hilo de lo que decía Jordi y tal, yo creo que ahora, y con esto del online que nos hemos metido, que nos ha salvado un poco a nosotros por lo menos la vida rolera, ¿no? De no poder juntarte cada uno con su vida y poder, pues yo creo que la producción como que se amplía un poco, ¿no? Porque ahora no solamente es la partida, sino que quizás es buscar ilustradores o buscar fotos para tu partida, elección de música, qué música me acompaña aquí, qué música me acompaña acá, qué sentimiento quiero proponer. Eh, entonces ahí vas haciendo como una producción como más compleja, pero que ayuda, ¿no? Ayuda a todo lo que es. Yo recuerdo al principio, pues bueno, te hacías la partida, vas con tus amigos y echabas la partida, tal, un plano o lo que sea, pues oye, pues bueno, cogías aquí el papel y tal, yo que soy famoso por mis grandes dibujos, pues hacía unos mapas que ya no había por dónde cogerlo. Que mi hijo de 9 lo hace mejor que yo, ¿no? Los jacos, que me decían mis amigos, vaya jacos tan marcados, chaval, aquí no hay Dios que se entere de nada. Y en cambio ahora, pues en Roll 20 te vas, tienes tu mapita con tus cuadrículas, te tienes que buscar el no sé qué y tal y cual. O sea que a nivel de producción la calidad ha aumentado, ¿no? Es cierto que el producto parece mucho mejor, ¿no? Entonces es un poco la evolución. Y entonces, pues a partir de ahí, pues un poco lo que decía antes al principio, ¿no? Las expectativas de cada uno. Pues a lo mejor que quieres hacer un canal y tal para divulgar, etcétera, etcétera, o te metes en el tema editorial, porque bueno, porque te ves capaz, pues, o porque te lleva un poco, ¿eh? No sé, recuerdo, por ejemplo, como os diría, el Tiempo del Rol, es un canal de Dudy que hacía una pequeña, recuerdo la entrevista a Víctor Romero, que empezó también un poco como, bueno, como su canal y tal, luego se metió en el mundo editorial, o sea que es como un poco una rueda, ¿no? Que te va llevando, y entonces se va produciendo y se va consumiendo a la vez, ¿no? Yo creo que ahora estamos, afortunadamente, en este mundo tecnológico y tal, que es también relacionando un poco lo que hiciste todos, pues que uno produce, el otro, tenemos como
por decirlo un poco más, tenemos como mucho input, recibimos mucho input de distintas formas, ¿no? Antes lo recibimos de los libros, o de los amigos, o de la asociación, o de quizá alguna jornada rolera y tal. Ahora recibimos mucho input, ¿no? De todos sitios. Pues, y eso no del canal. Pero es que incluso, por ejemplo, canales de Telegram donde la gente comenta, oye, esto me ha parecido tal, cual, los canales de YouTube. Pero es que en el canal de YouTube tienes la partida en un mismo canal, pero también puedes tener una reseña, o también puedes tener un comentario, o una entrevista al autor, o sea, todos esos inputs te hacen como evolucionar en cuanto a producción y en consumir. Yo creo que es bueno volverse exigente en consumición y también en producción, ¿no? Y creo que es un ciclo que se puede ir retroalimentando. Y creo que... porque tengo alguna cosita más, pero la dejo para más adelante, si os parece. Pepe, ¿cómo lo ves? Yo ahora sí haría de abogado del diablo y os haría una pregunta para debate. ¿Conocéis el concepto de infoxicación? Sí, ¿no? Como sobre informarte, digamos, ¿no? De alguna forma. Claro, hemos hablado todos y coincidimos que el productor, cuando nos ponemos a producir vamos a hablar de manera global para lo que es el hobby, ¿no? Lo que es el movimiento del rol, es positivo, nadie lo duda. Y yo pregunto, ¿y no podría ser negativo para la nueva gente que llegue por infoxicación? Os pongo un ejemplo, y eso los que dais clase pues me vais a entender. Todo se encuentra en internet, sí, pero cuidado, porque igual te pierdes. Igual lo primero que encuentras no es lo válido. Igual tienes que contrastar la información. Igual no es lo que tú necesitas. Imaginaos que una persona ahora pone juegos de rol en Google. Agárrate que vienen curvas. Y es, no, pero si está todo en Google. Ya, pero esa persona no tiene por qué saber empatía. Lo mismo que sabes tú. Entonces, no creéis, y te lo dice una persona que tiene una editorial, o sea, quiero decir, que el exceso y no solo en el rol, sino en muchos ámbitos, de hecho, por eso nació la palabra infoxicación, que es el exceso de información lo que acaba causando en los consumidores, no prosumidores, porque cuando eres prosumidor es la combinación de productor más consumidor. Se entiende que ya tienes un bagaje previo. Tú ya has hecho el crecimiento dentro hay un viaje en el game design que se llama el viaje del usuario, el viaje del jugador, que es descubre, acércate, interactúa, construye hábitos y sé un maestro, ¿no? Es una pirámide de crecimiento que todos los jugadores y jugadoras cuando se enfrentan a un juego adquieren. Descubres el juego, te acercas al juego, interactúas con el juego, construyes hábitos, con lo cual aprendes y acabas siendo un maestro y lo puedes manipular a tu antojo, ¿no? Como si fueras un gran mago. ¿No creéis que ese descubre y acércate a veces puede estar enmarallado en una red de información no estructurada, porque no hay quien dome esa red de información y se puede perder? Pregunto, siendo abogado del diablo, y ya que estamos en un debate, pues pongo este punto. Yo, si queréis, contesto que a mí me viene mucho a colación una teoría del aprendizaje que es el conectivismo, que está realmente conectada con la era digital, ¿no? Que se basa en nódulos, ¿no? Tú tienes muchos nódulos de información y lo que se desarrolla y una cosa importante es lo que se llaman las habilidades metacognitivas. Y una de esas habilidades, el primer paso es la recogida de información, pero otra habilidad que viene subsiguiente, que es muy importante, es la selección de información. O sea, de toda la información que tienes, debemos ser capaces de seleccionar, según tus hábitos y lo que tú necesites, qué información es válida para ti o no. Y entonces, ahí, ese es el punto que es difícil, que es difícil. Desde las enseñanzas intentamos pues enseñar habilidades para que esto se produzca, ¿no? Pero en módulos donde hay tanta información sí que se produce ese efecto que tú comentabas, Pepe. Entonces creo que lo interesante es saber discernir realmente lo que yo necesito en esa amalgama de información, ¿no? Entonces, pues aquí también es un autoconocimiento, una autocrítica, saber qué es lo que necesito, a qué nivel estoy y a dónde quiero ir a parar, ¿no? Porque quizá, no sé, yo como usuario de rol, pues a lo mejor ver ciertos canales o información de teoría rolera avanzada, a mí no me llena porque no sea útil, sino porque estoy en un momento en que a mí no me sirve. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, pero yo fíjate,
A ver qué opinas, Visatis. Tú hablas de esa teoría de nódulos, la cual comparto plenamente, que está faseada, cuando tú tienes un objetivo de aprendizaje. Pero tú imagínate que tu objetivo no es aprender. Tú lo que quieres es pasar... ¿Cuál es la finalidad de un juego? Divertirte. La única Divertirte. Tú quieres pasar un momento de ocio y tú dices, no, mira, esto va por nódulos, entiéndelo. Tienes que recibir la información, seccionarla, quedarte con lo... Y tú dices, a ver, pero si yo solo quería echar una partida. No sé si me entiendes, que ahora mismo me estoy poniendo en una situación de abogado del diablo que, o sea, quiero decir, estoy de abogado del diablo 100%. Es verdad que hay mucha oferta ahora mismo. Yo te diría, por ejemplo, que tu objetivo es divertirte. Sí, pero cuando yo pongo en Google... Perdona, termina, disculpa. No, dale tú, por favor. No, que cuando yo pongo Google tal, tú no ves que igual es te empieza a tirar y empiezas a recibir y dices, ostras, y te dicen, no, ¿qué es con niños? Mírate Magisa o Pequeños Detectives de Monstruos. ¿Qué quieres? ¿Te gusta Magisa? Sube un nivel más y vete a D&D o vete a Resurgida o sube un nivel más a Tiny Dungeon. Que no hay un grupo central que digas, no, vete aquí, luego atiende a esta comunidad, tú conocerás Gamifica tu aula, ¿verdad? Y tal. Vale, pues tú pones gamificación y pone Gamifica tu aula y vete esto. Es como un odio el fútbol, ¿vale? Pero no pasa nada. Como un medio centro que reparte el juego, ¿no? Tú vienes aquí y yo, ¿qué quieres? Quiero una experiencia para la derecha. Quiero no sé qué para la izquierda. ¿No creéis que quizá haga falta un ente? Puede ser por los propios fans, por los consumidores o por quien sea, que pueda servir de embudo para repartir las necesidades de cada persona y facilitar ese onboarding, ese acercamiento a lo que es el mundo rolero. No lo sé, igual no hace falta, igual no es necesario. Esta labor, es que ahora me has recordado, esta labor se hacía en los clubs de rol, ¿no? Llegaba un neonato, llegaba alguien que no sabía jugar y le decías, mira, te vamos a enseñar a jugar. Y le enseñabas un juego, le empezabas a explicar lo de las tiradas, y empezabas a explicarle la hoja de personaje. Esto es un poco la guía, ¿no? El tutelaje, ¿no? Inicial que es necesario, que cuando era un club de rol era muy sencillito, ¿no? Porque, claro, llegabas y había gente allí que te atendía. Claro, en el club de rol más grande del mundo, que es la comunidad online, pues esto como se cuece, ¿no? Necesitamos la serie del rol. Bueno, como herramienta lo que comenta Pepe estaría muy bien, la verdad. Aunque realmente el nivel de adaptabilidad a cada sujeto podría ser discutible, ¿no? Pero que como herramienta estaría muy bien, porque a veces también tenemos que tener en cuenta un poco la edad y la madurez de la gente que se acerca a ello, ¿no? Eso también es difícil. Pero como herramienta y tal sería ideal. Algo que te pudiera realmente discernir, pero es difícil. Sí, es harto complicado. Pues realmente el output que recibimos es... Claro. Y yo supongo incluso que en el ámbito español, por ejemplo, pues tampoco estamos muy... Pero yo que más o menos consumo algo de canales americanos y tal, tela marinera, ¿eh? Ya, hay mucha oferta. Claro, aquí hay una cosa referente a esto que decías de la infoxicación que yo creo, o pregunto, ¿no? Si el círculo es más pequeño, hay menos infoxicación, digamos. Entonces yo creo que el rol en sí, yo un día hicimos un cálculo, me acuerdo que estimábamos que habría unos 40.000 roleros en España, aproximadamente. De todo esto, claro, ese es el público, digamos, total de todos estos, cuántos se meten a internet, ¿no? ¿Cuántos están produciendo contenido online para que realmente... entonces creo que siendo más pequeño la posibilidad de infoxicación es menor. Si el objetivo de todo esto al final es divertirte, aunque tú llegues a un sitio que no sea el más adecuado, entiendo que por lo que veo más o menos en el panorama del rol, tenemos la suerte de que es una comunidad bastante sana, por lo menos por lo que yo veo, y tampoco no veo que haya productos que sean tóxicos ni nocivos, ¿no? Como para intoxicar realmente. Entonces, partiendo de la salud y la sanidad, de la sanidad que está la comunidad y de que el círculo es pequeño, la capacidad, o sea, la posibilidad de intoxicarte es menor, y además, si llegas a una parte que eso ya te divierte y la función es divertirte, aunque no estés llegando al tuétano, estás cumpliendo una función que tú venías a buscar. Entonces, lo del embudo rolero yo creo que estaría guay,
por supuesto, porque ¿por qué no? Una herramienta que te ayude a segmentar de alguna forma ese proceso que decía Visatis, ¿no? Que se tiene que hacer, que ya te venga hecho por alguien que se ha dedicado a segmentártelo para ponértelo más fácil. O sea, que te pongan las cosas fáciles en esta vida es una delicia realmente, ¿no? Y a día de hoy, con el poco tiempo, ¿no?, que tenemos, que venga alguien y claro. te diga por dónde hay que tirar. Puede ser Entonces, te puede frustrar también, ¿eh? No tener una primera buena toma de contacto con el rol y no volver a jugar. Te puede frustrar si no vienes bien pero guiado, ¿no? como lo te le puede pasar en cualquier otro ámbito, ¿no? Claro. Entonces, no sé, creo que en ese concreto tenemos una cierta suerte y es que corremos menos riesgo de infoxicación que otro tipo de materias. Se podría crear una base de datos. Sería algo muy frío, ¿no? Muy artificial, pero se podría crear una base de datos, incluso poner un poquito de inteligencia artificial y que tú digas cuáles son tus gustos, una pequeña encuesta y a partir de ahí que te sugiriera. Pero bueno, alguien lo hace. La Es Siri embudo. del rol. Crea La Siri del rol, La Siri del exacto. rol. La Siri del rol. No sé, ahí está. ¿Tú cómo lo ves esto de la Siri del rol, tu Pepe? Yo lo he dicho por decir, o sea, quiero decir, por meter debate. Yo estoy a favor de que se cree, o sea, quiero decir. Y lo de la Siri del rol, pues no lo termino de ver. Sí es verdad que creo que hacen falta, pero creo que también existen y están resurgiendo muy fuerte comunidades. Creo que el rol tiene mucho que ver a los juegos de mesa. Fíjate lo que te digo. Creo que el rol tiene mucho que ver a los juegos de mesa. Por los juegos de mesa sí que hay instauradas diferentes comunidades a las que la gente ya sabe dónde más o menos redireccionarse si necesita, sobre todo, como bien ha dicho Visatis, por franja de edad. Quiero un juego infantil, más que temática y tal, quiero infantil, Bebé a Mordor. Quiero tal, pues tengo mis dos canales, La Mazmorra de Pacheco, quiero AP Show, Análisis Parálisis. En rol, yo creo que aún están saliendo los canales hacia afuera y estamos viendo prácticas maravillosas como el canal de Sirio, Sesenra, o Rol NL con los actores y actrices de doblaje que están empezando a llegar a muchísimas personas. Yo entiendo que el rol aún, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Ramón, aún no hemos llegado al tuétano. Me gusta el nombre. Cambiarle el nombre al programa. Tuétano de rol. Mansalva de tuétano. Mansalva de tuétano ya es. Mansalva de tuétano a cholón. Mansalva de tuétano. Bueno, dicho eso, yo creo que poco a poco irán surgiendo y la gente tomará referencias, pero siempre, por eso existe el término de influyente, siempre hay gente que son como faros en la oscuridad que dices, oye, pues esta gente sí, o vosotros que os seguirá gente, pero sobre todo es tener claro cuáles son el ABC, no el ABC, tú dices juegos de mesa y todo el mundo dice Catán, Carcassonne, ¿no? Es como, yo cuando hablo de juegos de rol, para mí Dungeons and Dragons es al iPad, o sea, Dungeons and Dragons es el iPad de los juegos de rol. Tú dices iPad y no estás hablando de una tablet electrónica. Y tú dices Dungeons and Dragons y estás hablando de juegos de rol, ¿no? Entonces, como esa clasificación que dices D&D, D&D es rol, pero D&D ya tiene su propia personalidad. Pues es eso de tener un foco claro al cual miras, igual que Pequeños Detectives de Monstruos, dices rol infantil y es como un pequeño detective de monstruo. Pero Pequeños Detectives de Monstruo, pero es que ya tienes 9 años, majita. Y ya lo tienes muy, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos interiorizado todas y todos, O sea, ¿no creéis? hay un juego que tú seguro que lo conoces, que es Aventuras y Misterios de los Enecos. Sí, lo conozco. Soy súper fan, tío. Yo he jugado con esto, una de las primeras tomas de contacto con mis hijas y aquello fue, pero maravilloso. Está muy chulo, está basado en un hack que han hecho de Cthulhu Oscuro. Y está súper guay. Hay cosas que se están haciendo que son una pasada. Encima con unas maquetaciones semiprofesionales o profesionales totalmente que molan un montón. Pero yo creo, fíjate, que el fenómeno prosumer es lo que está acercando, y ahora lo digo en serio, más el rol a la gente nueva que quiere llegar. Creo porque son sistemas más livianos, son sistemas más accesibles y es el poder de lo gratuito para luego querer acceder. Es una facilitación. Más allá de que hay imposición, creo que es una facilitación. Y luego el tema de que a lo mejor, claro, antiguamente, o sea, el auge de las redes, digamos, nos conecta de tal manera que antes tú, o por lo menos lo que nos pasaba a nosotros, en la Llagosta, que es el pueblo de Barcelona donde vivíamos, éramos 8 o 10 y las partidas las teníamos que comer y guisar entre nosotros, porque es que o eso, o con suerte te ibas a algún club cercano o algo por el estilo, pero era ese. Ahora, la eclosión de las redes, tú ves que hay un montón de gente que está jugando a eso que a ti te gusta, ¿no? Y
y de alguna forma eso hace que, pues eso, ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? Los satélites, el fijarte en, o sea, que hay esa sensación más de pertenencia, ¿no? Digamos, a esto. Sí, eso tiene un nombre, se llama el orgullo de pertenencia. LeBlanc, que es un diseñador, le llaman los placeres del jugador. Está el reto, las historias, y uno de ellos se llama comunidad. Es el placer de pertenecer a una comunidad. Por eso hay un debate que yo no me meto ahí de ¿existe la comunidad rolera? Sí existe la comunidad rolera en el momento que tú pones rol y hay foros de debate, hay canales, hay divulgación, hay gente que comenta en otro, y una comunidad porque la gente está orgullosa de compartir. Yo estoy orgulloso de compartir, yo estoy sumamente orgulloso de estar aquí hoy con vosotros hablando sobre algo que es mi hobby y me apasiona. Desde ese momento yo tengo comunidad con vosotros. Con lo cual, sí, y es un placer del jugador. También nos gusta trascender más allá del propio juego y creo que es la faceta de productor que más nos pega de Prosumer, de trascender el metajuego, pero el metajuego del metajuego. De no hablo de lo que pasa en el juego, sino hablo de todo lo que engloba al juego. El metajuego del metajuego. Del es como una metajuego. matrioshka de los metajuegos, ¿no? Pues yo cerraría con esta frase, ¿no? Hace una última ronda. Pero antes, Ramón, ¿quieres decir algo, no? Yo también. Venga, Muy bien, venga, adelante. Rápido. Ramón, ¿tú o yo? Tú, por favor. Sí. Pues un poco pues lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Que somos también prisioneros, entre comillas, de nuestros tiempos, ¿no? Antes, como decía Ramón, pues era entre nosotros y tal y cual, ¿no? Y ahora las nuevas generaciones que se van incorporando y demás, pues tienen más outputs, incluso haciendo un poco también ligándolo con lo de Jordi, ¿no? La tutorización y demás, ¿no? Hay más gente, realmente somos más que antes, ¿no? Y te puedes apoyar en más gente, ¿no? Nosotros nos apoyamos en nosotros mismos y no había nada más, ¿no? Ya te puedes apoyar en recursos que obtienes, ¿no? Y yo, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta ahora es poder enseñarle a mi hijo a jugar a rol. Yo estoy disfrutando enormemente enseñándole esa afición a mi grande y es una cosa que a mí me hubiera encantado, ¿no? Que mi papá se hubiera puesto conmigo en su día y tal, y es una cosa que lo disfruto un montón, ¿no? Y a lo mejor pues estoy inculcando eso y vemos partidas incluso online juntos, lo que nos gusta, los que no, ve a su papá en el canal y se ríe de mí, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en evolución, ¿no? Y yo creo que es bonito y animo a consumir y a producir y a lo que nos venga, ¿no? Rol y mansalva para todos. Yo me sumo mucho a esto que has dicho, hasta el punto que ya os lo dije que el otro día, en el camino del coche con mis padres desde Gerona a Barcelona, les hice una partida de Guerra Underground a mis 2 hijas y a mi padre y mi madre, que íbamos en el coche los 5 y fue aquello una pasada. Yo solo aportar una última cosa ya para acabar y hacemos el cierre, despedir lo que queráis. Y es que creo que no sé si hemos tocado, me parece que no, y estamos hablando de producción y consumo de rol y o sea, como parece que se centra todo mucho, ¿no? En que el productor acaba siendo el que, o pasas de ser el director a productor, porque al final el jugador no es el que crea la aventura de alguna forma, aunque bueno, y ahí es donde yo voy, en ese, pero bueno, porque ahora hay muchos juegos, bueno, de hecho yo creo que siendo jugador, aunque a lo mejor el máster sí que es el que se sienta más y escribe, o a lo mejor, siendo jugador, lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Al fin y al cabo es una creación en sí misma. La partida es una creación compartida en sí misma, con lo cual, de alguna forma, aunque se pueda ver como el que escribe la aventura o el que escribe módulos o el que hace un juego es una persona determinada, con el momento en que eso se pone en la mesa, el productores somos todos. O esa es mi impresión. Pues muy bien, pues nos quedamos con esta frase de que los productores somos todos. Pepe, ¿quieres poner el lazo? Y quieres que te invito a que recomiendes. ¿Quieres recomendar algún canal, cualquier cosa? ¿Algún podcast? De la comunidad en general, cualquier cosa que quieras aprovechar para... Pero tiene que ser role, o sea, quiero decir, vaya pregunta, ¿verdad? Tengo un canal de rol y voy a recomendar. Pues es que mi madre hace una paella, que eso es verdad, mi madre hace probablemente la mejor paella, es de Alicante, pero quiero recomendar un podcast. Se llama Perpetuum Mobile, con 2 U's, Perpetuum Mobile. Es un canal donde ponen listas de música tematizadas. Listas de chill out, listas de épicas, de música épica,
listas de folk rock, para partidas de folk horror, etcétera, etcétera. Qué guay. Y me lo recomendó una persona que jugué el otro día una partida con él, que lo conocía, pero lo he vuelto a recuperar, que es Óscar Peña, que es una de esas cosas maravillosas que te da el empezar a participar como consumidor y como productor en las comunidades online, que es conocer a gente maravillosa, que al final de eso se trata, de formar una comunidad y que esa comunidad poco a poco vaya fagocitando el terreno y creciendo y poder jugar más para generar recuerdos y vivir aventuras inolvidables. Pues un lazo estupendo, la verdad, conocer a... Yo siempre lo digo, solo encuentro buena gente en el rol. Óscar Peña, un grande, ¿eh? O sea, Sí, Óscar, yo he conocido a mucha gente súper agradable, yo era muy, muy reacio, no, yo jugar online, no quiero jugar online, toma en toda la boca, Pepe. Ahora administralo como tú puedas. Y he conocido a gente maravillosa. Bueno, genial. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, con este conocimiento en un club, porque este es el club más grande del mundo en el que nos encontramos, la comunidad de rol online. Así que nada, lanzaros un besito a todas las roleras y todos los roleros y hasta la próxima. Muchas gracias.